Así que bueno, Hola, hola. suena por aquí. Así que nada, si quieres, vamos, no sé si quieres ir, Samu, peloteando un poquito en lo que vemos si se va uniendo un poquito más de gente o seguimos Sí, vacilando, ¿eh? claro, claro. No, Rollo no, sí, sí, canario. lo que tú quieras, tú manda. Estamos en tu casa. Vale, tenemos aquí también público ahí en English, ok. Vale, bueno, estamos en nuestra casa, que estoy cooperativo a tope y más que nada, gracias por unirte a este fregado, a este sarao de hablar de una cosica tan bonita, complicada y actual como es esto de sobrevivir al arte de escribir en tiempos de la IA. Y aparte, no puse vivir, aquí empezamos con las primeras opiniones si quieres. Puse sobrevivir porque Sobre- una cosa que he detectado de audiencias obstaqueras, de amigos, escritores, de people del mundo de la escritura en general, es que se utiliza demasiado el verbo sobrevivir. Entonces no sé si quieres, antes de meternos en el melonaco de si esto es sobrevivir o no, haces una presentación para romper un poquito el hielo ahí de que te conocerán de sobra. Por aquí Samu, pero de quién es Samuel Domínguez, etcétera, No, claro etcétera. que sí. Pues nada, soy Samuel Domínguez, escribo Miradero aquí en Substack. Es una newsletter diaria. Sigo sin tener preparado el pitch, por cierto, que te lo dije en el Deluxe el otro día. Y cada vez que me dicen presento, te digo, yo sabía que esta pregunta venía. Podría haber hecho por prepararla, pero aquí seguimos. Miradero, que te digo que es una newsletter diaria. Y ahí, pues, es como ayer escribí sobre eso, sobre por qué, qué es Miradero realmente, y es como ese de te escribo porque tú estás allí y yo estoy aquí, ¿no? Como una manera de compartir más allá de cuestiones, qué sé yo. Todo lo que voy viendo por ahí, todo lo que voy pensando, pues una puertita a lo que hay en mi cabeza y lo que voy viendo por aquí. Aquí es Palestina, soy profesor en la Universidad de Birzeit, profesor de español, y soy escritor. Por eso el tema de hoy de cómo sobrevivir en la escritura con la IA. Porque aparte de Miradero, he escrito la saga Caminos de Vuelta, una saga de fantasía. Y nada, te digo, quiero comentar una cosa que es esa de Gran ahí. content, ahí, hay una ahí, que se vea, que se vea. Esa misma de ahí. Y te digo que quería comentar una cosa que es la primera vez en 2 años, tío, que estoy en un live y hay alguien que mete una publi en el chat de una, tío. O sea, en plan, Hostia, síganme, síganme. ni me había quedado, pues mira, tío. Guay, he No lo leas, no lo cumplido un leas. hito. He cumplido un hito, venga, déjala ahí, Lo vi y digo, hostia, digo, que metan publi que... ahí, no pasa nada, saco. Digan que sí, hombre, vamos a decir aquí. A lo mejor esto va a pasar como al principio cuando hacías los primeros live en muchos sitios que se colaba gente de todos lados para meter lo que le daba la gana. Pues mira, si Substack Pues está está cambiando sucediendo, estas señales, primera vez que lo veo, exacto, tío, qué guay. dicen que siempre hay una primera vez para todo en la vida, ¿no? Así que, pues vamos a basárnoslo por aquí, que aparte yo tampoco sé si, tampoco lo voy a hacer, ¿no? Pero no sabía si esto se puede... Ah, mira, sí, puedes prohibir comentar. Estoy descubriendo cosas de Substack en directo que puedes visitar el perfil, invitar a la transmisión. Estaría unas risas que lo metiéramos ahora aquí, ¿no? Al colega aquí todo gringo ahí en directo y tal. O puedes prohibirle comentar. Vale, pues venga, si meten más publi por aquí, empezamos a spamear. Ahí a saco como si no hubiera un mañana. Nos damos ahí el lujo de ir spameando. Pues bueno, gracias por la presentación. Yo voy breve también. Aquí en Substack le doy rienda suelta también a una de mis pasiones. De hecho, tanto es así que la llamo dando tecla, porque es una de las cosas que me gustan. Creo que hay varias cosas en la vida con las que mi TDAH se relaja y ese mono dando platillos afloja un poco, que seguramente es corriendo, sobre todo porque corro por montaña y como no estoy con foco me mato, eso para empezar. Segundo, escribiendo es algo que me ayuda pues a concentrarme y a fluir y a poner el foco ahí como en la página en blanco y es algo que me ayuda mucho y curiosamente hay otra cosa que también como que me hace tener mucho foco y tal, que es cuando hago temas en páginas web. Cuando me pongo a hacer cambios de temas de diseño y movidas así en webs y tal, también a veces entro como en un tema de estado de flow, esto que dicen los anglosajones, que a veces hasta me olvido de comer y me olvido de todo. Pues en esas Me tres pasa cosas también, es tío. donde entro por ahí con bastante flow. Y solo para decir que, bueno, que yo
así un poco como nos conocimos, por poner un poco en contexto, conocí a Samu a través de su hermano David, que tiene un perfil por aquí de crecer en Substack, que también hice un live con él hace poquito, porque me dijo, oye, que mi hermano es escritor, es un máquina, va a sacar una novela dentro de poco, tienes que entrevistarlo ahí en Pulsa. Cuando hablamos, de hecho, la novela estaba en ciernes, ni siquiera había salido la primera, o sea, está Cuando ahí. hablamos creo que ya estaba, la editorial ya estaba trabajando con ella, pero todavía no había salido, claro, ni de coña. Estaba ya a puntito y nada, pues fue traerte y fue una gozada por conocer todo, desde ese cambio también, ¿no? El vínculo familiar común del ejército y después del ejército, ¡pum! Punto de inflexión y ponerse a hacer otras cosas, el meterte el curro de estudiar toda esta parte, ¿no? De filología, lingüística, escritura creativa, de hacer todo esto para luego, pues, oye, darle rienda suelta a un pequeño sueño, o gran sueño, no pequeño, perdón, qué coño, que es lo de ser escritor, ¿no? Y desde entonces, pues también, en aquel momento, pues también casi que empezando con Miradero, que yo no quiero ni saber, porque tú eres de newsletter diaria también, ya la cantidad de palabras que has escrito por ahí, o sea, has escrito, tienes dos, Sí, pero sí. realmente has escrito, ¿qué? ¿20 libros en este tiempo? Sí, claro, en Miradero lo calculé el otro día porque yo escribo todos los correos, perdón por romperte interrumpirte la introducción. Yo escribo todos los correos en el mismo documento de Word, ¿sabes? Entonces, el documento ese tiene Hostia. 1500 páginas, una cosa así, y tiene, lo veo todos los días, tiene 650.000 palabras. Piensa que Caminos de Vuelta uno, Caminos de Vuelta 2, tiene 128.000 palabras. O sea, tiene 5 veces más Miradero que esas dos novelas juntas. La leche. La leche, no, por eso te decía que te pones a echar cuentas. Yo me acuerdo que esto fue un ejercicio, yo lo hice una vez con, pues yo creo que fue con Bosco Soler de Sin Oficina, con alguien hablando. Ujú. Estábamos como haciendo un grupo y como que había una persona que decía, como lo típico, ¿no? Que después tiene un montón de cosas que si quieres tú mojate aquí hasta donde quieras, ¿no? Y ya después vamos metiendo a nuestra amiga la inteligencia artificial. Que decía, no, es que, joder, meterte a escribir un libro es un currazo que no veas, que yo no digo que lo sea, ¿no? Pero que tienes que escribir un montón, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y como que teníamos ese debate que decía, oye, pues y creo que era algo así porque el pibe o la piba, ya no recuerdo muy bien, perdón, que estoy ya medio abuela cebolleta con esto, tenía un blog, ¿no? Y como que hicimos la comparativa y después. Y era un blog en el que escribía como bastante a menudo. Y si Ujú. hacíamos esa comparativa como diciendo, mira, estoy seguro de que si tú analizas la cantidad de palabras que has escrito con todos los blog posts que has sacado y tal, tienes 3 libros. No, no, cuéntalas y tal. Hicimos como el ejercicio ese de decir, mira, si tú te pones y todos los días coges la rutina de escribir Ujú. 500 palabras, 1000 palabras, no sé qué. Y ahora si quieres tú que tendrás mucha más experiencia en eso, en 2 meses Sí, tienes un libro. Depende del claro, libro, supongo, ¿no? Pero... sí, obvio. Sí, realmente sí, o sea, por volumen, claro que sí. Sí, pero es que la gran dificultad de un libro puede ser ficción o no ficción. Pueden ser ensayos también, o puede ser también material divulgativo, lo que sea. Que más que poner las palabras es todo lo que hay detrás, ¿no? Y que no se ve. Que es como esa ideación, ese diseño de trama en caso de ficción, esa investigación en caso de no ficción. O sea, realmente escribir, y eso, a cada tanto hablo de eso, que para mí escribir tiene como tres partes, que es ideación, diseño y elocución o producción. Realmente ese número de palabras es solo la producción, pero hay tanto porcentaje de lo otro que no se ve y que para mucha gente es mucho más complicado que picar letras ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que todo el mundo que tenga o sea, una vida normal y, ¿sabes? Como que podría escribir un libro, claro que sí. Hay mucha gente que lo tiene como un gran, ¿sabes? Como un gran ídolo de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, ¿no? Ese Hostia, rollo me como... robaste justo lo que iba a decir. Sí, ¿no? Es que es Plantar como un hijo, tener un esa... árbol, ¿no? Ahora, es como ese tipo de cosas que tenemos codificadas en la mente como lo de salud, dinero y amor. ¿Sabes? Como que ya sabes que la vida tiene que ir de eso, seguro, un rollo así, ¿no? Pues parece como que la vida también va a describir un libro. Realmente es un hito que mucha gente podría hacer, ¿no? Aunque no sea escribir. Claro. Y eso es súper curioso, ¿no? Porque es verdad que no me acuerdo con quién lo hablé también hace poco. Estoy fatal, en serio. Tengo que tomar magnesio, ¿vale? No sé qué coño me pasó últimamente en la cabeza.
hablé hace poco justo de ese proceso, ¿no? Yo no he escrito un libro como tal, he hecho pequeños ensayos, saqué una guía barra libro acerca, pero bueno, acerca de las Islas Canarias como destino para trabajadores remotos y tal, y no sé qué, que es verdad que tenía un trabajo editorial, un trabajo de maquetación y tal, pero bueno, al final era un libro más, como tú decías ahora, que se me ha caído la palabra, más divulgativo, ¿no? No era nada así narrativo, sino simplemente, pues bueno, tenía mucha analítica, mucha data, un poquito de storytelling, esto que dicen, como para darle un poquito de guasa también con mi manera de escribir y la manera también que tenía de hacer Aitor, el diseñador y tal. Pero bueno, una guía chiquitita, 100 y pico páginas, también había como mucha parte audiovisual, ilustrativa y todo esto. Y yo no me he enfrentado, y es algo que sí que tengo ahí, porque aparte, en mi mente tengo pensado como mínimo dos. Uno que me gustaría divulgativo que tengo ahí, y me gustaría porque soy súper friki de la ciencia ficción. De hecho, por eso libros como Al otro lado del alba me flipan, porque lo primero que cayó por mis manos creo que fue Frank Herbert con Dune, ¿no? Y este tipo de cosas, y ya eso de empezar desde pequeño a imaginarte otros universos y tal, te revienta la cabeza, ¿no? Y es ¿cómo es ese proceso, ¿no? O todo el mundo está preparado realmente para hacer ese proceso, o tienes que tener algo de base para que esa escritura creativa, narrativa, surja fluidita y no mueras en la frustración. ¿Te refieres a crear una novela o crear Sí, narrativa? una historia, Yo ¿no? Al creo final de que, cuentas una historia, ¿no? Hagas lo que hagas, o mm, sea, por eso, o sea, creo que tú has dado la respuesta directamente. O sea, creo que el humano está preparado para contar historias. Todo en nuestra vida está atravesado por historias. O sea, no es muy complicado. Hasta la idea de nación mismo es una ficción realmente. Es una historia que nos hemos contado de que nosotros somos lo mismo y aquellos no. La religión es esto, pero aún más grande. O sea, creo que y todos los mitos, todas las historias, hay cuestiones metafóricas en nuestro día a día, simbólicas que nosotros mismos nos contamos y la inmensa mayoría de la población no es escritora, ni artista conceptual, ni nada de esto, ¿no? Entonces creo que como de alguna manera, no sé por qué, nuestro cerebro ha evolucionado para contarse historias, ¿no? Quizás porque eso fue lo que nos hizo poder progresar como especie, más allá de esos 150 individuos que se pueden mantener juntos a través de conocer, de oídas, en plan, eres el primo de no sé quién, has hecho tal, eso. Como que esos grupos naturales se mantienen en ese límite. Y la ficción, las historias son los que nos hace trascender y poder ser una civilización, no poder ser, poder confiar en alguien que no conoces porque es español, en una guerra, por ejemplo, ¿no? Como que confíes, si estás en guerra contra, yo qué sé, pues ya sabes que puedes confiar en él porque es lo mismo que tú. Si tiene la misma religión, pues lo mismo. Así que de alguna manera creo que hasta biológicamente las historias nos han hecho lo que somos, ¿no? Así que respondiendo realmente a tu pregunta, creo que todo el mundo tiene la capacidad de escribir narrativa porque está vivo gracias a eso. vale, o sea, está guay y concuerdo, pero yo que soy súper friki del mundo también, cuando decía eso, ¿no? de la ciencia ficción y tal, esto me trae una reflexión, no sé si viste hace muchos años, si hago spoiler, lo siento por la gente, pero la peli ya tiene muchísimos años, la de Yo Robot, Ok, con ¿vale? Will Sí. Smith y tal, ¿no? Que Will hay una Smith, sí. escena, no sé si te quedas, cuando él ya empieza a interactuar con el robot este que era como más inteligente, ¿no? Estaba más Sí, preparado y tal, y empieza, bueno, Will Smith en la peli odia a los robots, esto hacemos ahora como la sí, parábola para llegar a la IA y tal, ¿no? Y como que le dice, porque tú jamás serás capaz de crear una sinfonía o de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Y él le responde, y tú sí, ¿no? Y se queda y tú- como él diciendo, mierda, me acabas de reventar, ¿no? Me has hackeado la pregunta, ¿no? Entonces, va un poco más por, vale, yo entiendo que todos los seres humanos podemos tener una historia que contar, sí. todos podemos aprender un buen procedimiento de escritura ordenado, reglado, metodológico, etcétera, etcétera, pero al final, tú que has escrito, y bajo mi punto de vista, totalmente sesgado, has escrito algo con alma, ¿dónde Gracias. está el alma de ese texto? Que seguramente será lo que nos separe de la IA, que de momento no tiene alma. Y ahí meterse en un rollo ya complicado, Carlos. Meterse a definir el alma y el Bueno, tal y como entendemos el Sí, concepto sí, de no, no, alma, no, sí, quiero sí, sí. decirlo, ¿no? No, obviamente, obviamente. Cómo todo el mundo está capacitado para escribir esa sinfonía, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo está capacitado para escribir narrativa,
pero esa hay a veces que tiene alma y a veces que no tiene, ¿no? Creo que es porque es el camino que yo he elegido, ¿sabes? Y es como yo tengo todos los esfuerzos puestos ahí, de alguna manera, y es más que un esfuerzo de tiempo y un esfuerzo de ganas, es como un esfuerzo de voluntad. Yo quiero que eso salga bien. Y no solo que salga bien, sino yo quiero construir algo valioso ahí, ¿no? Entonces, si me imagino cómo puede transmitirse el alma a un escrito, a cualquier pieza o cualquier tarea que hagas, me imagino que tiene que ir por ahí. O sea, tiene que partir de una voluntad que realmente, sí, una voluntad poderosa, una voluntad que tiene un porqué grande, ¿no? Que tiene como, sí, un motivo, una razón. Y ya, perdón, es que estoy todo preguntón. Ahora añado yo algo también, pero es que tengo curiosidad por eso, ¿no? Por em, en qué momento, entiendo que tú ya más o menos eso lo vas enfocando, pero igual lo puedes enfocar, terminas de hacer, yo qué sé, la formación en escritura narrativa o lo que sea, y el tema este como del pánico a la hoja en blanco, que se suele decir, ¿no? O el, oye, Ujú. o a lo mejor esa parte previa a la escritura, que yo creo que es importante también, ¿no? De, oye, ¿cómo viene o cómo se fomenta un poco esa inspiración, pues para imaginarte Mm, todo este tipo de mundos, de narrativas, de mm. conexiones? Ok, te digo que sí, o sea, si me ves mirando para abajo, que toma puntos porque yo Sí, sí, también tranquilo, estoy tranquilo. medio, Yo estoy estoy medio igual, ¿eh? espeso, estoy medio espeso, digo, como de irlo, se me va del todo. La hoja en blanco, que lo de la inspiración hay una frase que es súper repetida y súper citada de Picasso, ¿no? Que es la de la inspiración te encuentra trabajando. O sea, es complicado y si ya estás haciendo algo profesional, en cualquier ámbito realmente, ¿no? Pero hablo de la escritura porque es mi rollo. Dejarte guiar por la inspiración de tender las velas a algo demasiado abstracto, ¿sabes? Y te estás dejando guiar por algo primero que no puedes controlar, que eso ya si es algo profesional es muy jodido porque depende de algo externo a ti para poder crear lo que se supone que te gusta crear o que tienes que crear o que es tu motivo. Eh, Así que sí. ¿Cómo encontrar la inspiración? Pues buscándola realmente, ¿sabes? Y eso es conectado con las historias. También era Stephen King el que decía que como que las historias realmente es como desenterrar fósiles. Piénsalo así. Piensa como que te vas a un campo, a lo mejor, te vas a, eso es Fuerteventura, te vas a Cofete, a las montañas de ahí y, y dices, aquí hay algo, hay un hueso, ahí hay un fósil, ¿sabes? Encuéntralo. Pues la forma de encontrarlo es pues, empezar a acotar, decir, vale, pues te miras investigaciones, te documentas ese proceso de documentación, ¿no? De dónde sería más probable que estuviese este fósil, y empiezas a buscar, a buscar, a buscar. Y es el mismo proceso, pero con una historia. O sea, a veces tienes el mundo, a ti te gusta la ciencia ficción, yo escribo ciencia ficción y fantasía. Pues tienes el mundo y tu tarea como escritor es dónde está la historia en este mundo, la historia que se tiene que contar. Pues es muy fácil perderse en esa creación fantástica que has hecho, pero la historia está en una parcelita solo de ese mundo, realmente, donde tiene que arrancar, donde está el conflicto, donde está el interés y la mejor forma de explicar ese mundo que has creado. Así que es un proceso de, con el pincelito, ir buscando, y picando a veces con pala, a veces con pincel. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, fuera de lo que es la escritura, tú también escribes, pero en otros aspectos, ¿cómo lo verías eso? Yo creo que al final son momentos, ¿no? Yo siempre digo, que, igual es algo súper manido también, ¿no? Como decías lo de Picasso, es lo de que, entre comillas, la inspiración es raro que te pille en un buen momento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, eso decía antes, yo corro por montaña y no me acuerdo si lo dije cuando hice la conversación, con alguien la hice en Pulsa, igual fue contigo, yo siempre digo que los mejores blog posts que he escrito en mi vida no los he escrito corriendo, tío. Y por mucho que en ese momento me haga una nota, no sé qué, me grabe y tal, ya cuando llego a casa me ducho y me pongo Ya. delante del teclado, no es lo que escribí en mi cabeza, tío. O sea, he escrito, de verdad, o sea, fuera de tal, he escrito auténticas jodidas obras de arte en formato de blog post en mi cabeza, que luego cuando he llegado las he escrito y las he leído y he dicho, vale,
está bien, pero qué pedazo de Esto no mierda era. comparado con lo que yo venía perfilando y no sé qué y tal. Te prometo que vamos, no sé cuánto Pero ¿por pagaría por qué, algo que te permitiera volcar eso en ese momento a un documento, tío. O sea, por creo que qué, la qué IA crees nos que es ayuda a eso, ¿eh? lo que le falla? Hostia, cuidado ahí. Sí. Que te digo ¿qué crees que es lo que falla en el trasvase? ¿Sabes? Porque te iba a decir, ¿y por qué no te grabas? Pero igual no es el texto, no es la frase, sino que es algo más. ¿O qué? Sí, yo creo que es como una combinación de, es como un mix entre el contexto, el sitio, la Ujú, sensación, o sea, cómo ujú, estás tú. Que también puede pasar esto, ojo, que igual puede pasar que ujú. yo con la flipada, tal y como estoy sintiendo que suena eso en mi cabeza, le estoy dando como un ¿Crees aura de la que leche y luego cuando lo pasas al papel y lo lees, dices, hostia, pues esto he leído un poco chof, ¿no? O sea, sí, sonaba sí, mejor en sí. mi cabeza, Como, ¿no? como tú sabes, cuando vas por la calle, vas escuchando música y vas en plan pop, pop, y desde fuera eres un puto personaje, ¿sabes? Con la, Sí, con la creación artística pasa un poco igual, ¿verdad? A mí, por eso yo no escribo escuchando música, tío. Hay gente que lo hace siempre, ¿sabes? Como que es su rutina. Pero a mí me parece como que te interfiere y como que tú estás escribiendo eso con esa banda sonora que tú lo estás transmitiendo ahí realmente, sí, ¿sabes? El lector no exacto. va a escuchar, no te va a ver caminando por la calle como Superman, ¿sabes? Sí, sí. No, Te va a y ver. igual, y no está, yo qué sé, en medio de Anaga viendo aquello que a lo mejor te hace que eso parezca, por si alguien no Más. es de Canarias o de Tenerife o de España, Anaga es una reserva de la biosfera espectacular. Hay árboles del jodido Cretácico ahí, o sea, comieron los dinosaurios esos árboles y tal. Busquen fotos si quieren, Anaga, como suena. O sea, claro, como que eso lo romantiza más y lo idealiza Claro. más y tal, ¿no? O sea, Mm. me pasa ahí la típica de la ducha es muy común también. Además, a mí me suele Antes de pasar en dormir. un proceso que no sé si te pasa a ti, de... Yo, por ejemplo, empiezo a ser como muy creativo, productivo, lo que sea, a partir de determinada hora de la mañana y yo era búho. Me he reconvertido a, como dicen a Ujú. esto, ¿no? Alondra, o no me acuerdo cómo coño se llama ahora, ¿no? Pero yo era búho, o sea, yo mis momentos de más inspiración y de tal eran por la tarde-noche. Si de hecho, todavía luego, si me pongo a escribir por la tarde-noche, ese día voy a dormir como el culo porque me voy a acostar tarde, porque como aparte conecte la pila, empiezo a redactar y empiezo ahí, tío, y no paro. Como conecte, sigo ahí, tal. De hecho, a veces si tengo que hacer trabajo de informes y todo esto y tal, me los pongo a partir de las 5 de las 6. Intento desconectar un poquito antes y no tener un día muy, muy duro, pero porque si conecto, me dan las 3 de la mañana redactando sin ningún tipo de problema. Y aparte, redactando bien. O sea, que soy capaz de conectar, hilar y hilar fino y tal, ¿no? Y qué te iba a decir, y después me pasa mucho que en realidad es una putada para la gente con la que estoy teniendo conversaciones. A veces en medio de una conversación totalmente random, hago ¡pup! Un rollo que tenía ahí como totalmente desconectado y digo, mierda, tengo que irme de aquí o aislarme un segundo, voy a decir que voy al baño, bueno, porque esto tengo que apuntarlo ahora o ya no va a volver, ¿no? Y te digo, son esos como Sí, esos tres sí. momentos. Me pasa, No sé si a me ti te pasa pasa algo también. parecido, Sí, sí, oye. pero... Pero yo sí saco el móvil, tío. O sea, porque, o sea, ¿sabes? O sea, intento que, ¿sabes? Si es muy brusco, pues no, ¿sabes? Pero si no, en plan, de hecho, lo comunico, en plan, tío, me acabas de dar una idea, no sé qué, ¿sabes? Que no sea raro, no sé. No, hombre, Pero hombre, si es gente de confianza, ojo, si es sí, gente de sí, sí, confianza, sí, me obvio. refiero que a lo mejor estás en algún rollo más Estás trabajando, lo que sea, sí, de está en trabajo relación, o ¿no? algo un poquito más gente Mm, con la que no tienes tanta confianza y tal, pero se me ocurre un tema, hombre, si es algo pequeño, pues yo siempre voy como para tomar notas con yo también. tomo un par de líneas o lo Ujú. disimulo un poco y tal, ¿no? Pero es verdad que pasa, ¿eh? O sea, Total. Pues te digo que una cosa que dijiste que es súper interesante y es muy literaria realmente, que es lo de eso de el entorno, como que no, lo que lo hacía épico era el entorno y después al sacar esa historia o ese texto, lo que decías, y ponerlo pues aislado, hermético en algo que no es esa naturaleza, como que pierde la épica, ¿no? O sea, creo que justamente como la tarea literaria es conseguir transmitir, ¿sabes? Es como el hito literario de decir, "Buah, no solo he escogido la idea, sino he escogido todo el entorno, ¿sabes? Que es como lo más complicado y que no siempre se consigue, ¿no? Pero decía Becker que cuando escribías poesía y tal,
si escribieras de amor, que no escribieras enamorado. Como Ya. que escribieras después, que cogieras ese sentimiento, como que lo sintetizaras, hasta no sé qué. Pero claro, eso es como un rollo alambicado, así medio de laboratorio literario. Pero es interesante como darle una vuelta, decir, ahora que estás en el pico alto de la inspiración máxima porque lo estás sintiendo y solo tienes que transmitirlo, no escribas, guárdatelo para más adelante y trabaja esa emoción de no estar en un estado exaltado. O sea, está guay como para probarlo igual. ¿Sabes? Escribieron por el chat ahí. Sí, ahora justo te lo iba a preguntar. Añado una cosa cortita y voy a la pregunta de Dante que me parece curiosa. Que es eso, ¿no? No me acuerdo si era. No me acuerdo del nombre. El cantante de Guns N' Roses decía como algo parecido, ¿no? Que las mejores letras las había escrito justo después de romper o cuando había pasado una mala ruptura, este tipo de cosas, como que ahí le venía, ¿no? Como esa inspiración, ¿no? Bueno, al final, una ruptura no deja de ser un punto de inflexión Y es para lo que sea, ¿no? emocionalmente Yo creo que altísimo. Sí, en sí. los puntos de inflexión es donde pasan las mejores cosas generalmente, ¿no? El tema es sostenerlas, ¿no? Mantenerlas en el tiempo. Pues yo esta te la voy a lanzar como una así colgadita al área, Samu, para que tú remates con todo que nos dice Dante. Buen aporte para desromantizar la inspiración, caballeros. ¿Crees que la formación y la teoría son imprescindibles para trabajar con ese enfoque? Gracias por lo de caballero, Tante. ¿Crees que la formación y la teoría son imprescindibles para trabajar con ese enfoque? Trabajar con ese enfoque entiendo que dices de trabajar desde la desromantización de la inspiración. Entiendo que sí, pero si Dante nos está escuchando y lo quiere aclarar, que lo aclare, No, pero no, vamos, sí, entiendo que sí, ¿eh? entiendo que sí. Pero creo que la formación te da como herramientas útiles que han descubierto personas antes que tú, ¿no? Y como que te da esa ampliación de miras, por así decirlo, como que te da un mapa, ¿no? O una caja de herramientas, como, o te enseña lo de decir, mira, esto es un destornillador y resulta que si haces así, pues es mejor que esto, y si vas a clavar un clavo, pues mejor no utiliza el destornillador, utiliza el martillo, ¿no? Como que te da ese tipo de aprendizaje que alguien más veterano que tú ya ha hecho, ¿no? Y después tú ya decides qué hacer con eso. Probablemente sí, porque todo lo que acercarte a la formación, más que nada creo que hasta inconscientemente como que te da esa dimensión eh, de que ya no se rige por impulsos eh, y por vaivenes y por vientos raros así, sino que es algo que se trabaja, ¿no? Algo que como un problema hasta cierto punto, como algo que implica manipulación, ¿sabes? Manipulación de articulación, ¿no? Y sí, creo que la formación te puede ayudar para eso, sí, para tomar cierta distancia, tío, ver desde otras perspectivas. Resumen, sí, Dante. No, coincido. Yo creo que al final pasa como con todo, ¿no? Y ahora metemos los pies en el barrio con esto de la IA si quieres, pero yo creo que al final la formación no deja de ser como una herramienta o un medio, ¿no? Y coincido 100% con eso que decías como un mapa, ¿no? Al final, también yo que estoy ahora con un tema ahí de otro tema, ¿no? De formaciones y estoy intentando utilizar más el concepto de brújula que de mapa, ¿no? Con esto de los GPS, ahora como que nos hemos acostumbrado a sigues unas instrucciones o antes lo buscabas en YouTube, ahora te lo dice la IA y siempre queremos como la receta, ¿no? Y ahora estoy un poco más como en el concepto como decir, no, no, yo te enseño a utilizar la brújula, te digo dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste y tú búscate la puta vida para sobre el mapa saber que tienes que llegar al norte, que tienes que llegar al sur o que tienes que llegar a tal, porque si no, te vas a acostumbrar a que el mapa lo es todo, a que la metodología lo es todo, a que el método lo es todo, a que el proceso lo es todo. Y el proceso es una herramienta, ya está. Si realmente tú quieres hacer algo diferencial, por así decirlo, a veces es mejor saber orientarte y luego para cada momento, pues bueno, en algunas ocasiones podrá ser un mapa, en otras ocasiones será una señal y en otras ocasiones será pura y jodida intuición y ya está. O sea, me ha pasado, o sea, perdón que hago un montón de analogías con esto, pero me ha pasado un montón de veces por la montaña. A veces yo no voy y miro y más o menos por orientación digo, bueno, estamos aquí, pues tiene que ser este sendero. Y si luego te toca desandar 4 kilómetros, pues bueno, un aprendizaje para la vida, ¿no?
Sí, te digo que total. Y en literatura, no sé si lo sabes, pero el concepto mapa y brújula se utiliza en literatura un montón, que es como ese escritor que diseña todo antes de empezar y el que dice, abre el Word y empieza, venga, vamos, tal. Y ese es como el bruja y el brújula y el mapa, ¿no? Pero realmente yo creo que es más una cuestión, lo que tú acabas de decir, de tener más herramientas, ¿sabes? No elegir una. ¿Sabes? La idea y el progreso profesional, literario y lo que sea, viene por tener más útiles y saber utilizar esas herramientas que tienes en tu arsenal, ¿no? Y saber conocerlas bien y no elegir una sola, ¿no? Cada trabajo tiene como sus propias necesidades y al final, si tú haces navegación en el campo, necesitas un mapa y una brújula, las dos a la vez. Con una cosa sola no haces nada. Se pone 100%, 100%, sí, sí. la brújula encima del mapa y tienes que utilizar las dos. O sea que hasta esas propias metáforas que utilizamos en la vida real funcionan juntas, ¿sabes? O sea que una No, cuestión de... 100%, y es verdad, perdón, yo ahí contaminé mal. O sea, cuando me refiero a que te lo da como todo dado es al Google Sí, Maps, sí. por así decirlo, el Sí, GPS, ¿no? sí, Que es el que te sí, 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 dice obvio, de obvio. aquí a Yo te aquí entiendo con eso, sí. tu rutita trazada y tal. Un mapa convencional, que no sé, depende de la gente, de la gente que nos esté escuchando por aquí, igual no han visto un mapa convencional en su vida, pero vamos, que puede pasar, ¿eh? Que por esa parte. Y hablando de esto de las herramientas, ahora ya sí que nos metemos un poquito ahí en el fango y voy a cerrar con, o por lo menos me gustaría, si quieres, que cerremos con la apertura, que creo que se puede estar muy guay. La IA. La IA y la escritura creativa o usada para el arte de escribir. Nos ayuda la IA, tú como esa perspectiva de escritor profesional y tal, nos ayuda la IA a escribir mejor o nos arrebata la voz y nos contamina y todo. Y todo lo malo, todo lo ruin. Encendiendo las antorchas ya, güey. Ay, Es súper amplio eso, ¿sabes? ya, ya, Pero ya. Pero bueno, yo sí, sí, obvio, obvio, obvio. Pero por algo hay que empezar. Y voy a empezar con mi speech, que ese sí me lo sé. No lo de presentarme a mí mismo, no, pero esto sí. Lo he dicho clavado. muchas, sí, lo he dicho muchas veces. La última vez utilicé una palabra que me gustó porque no la había utilizado antes, que es lo de canibalizarse, ¿no? Comerse a sí mismo, como autofagia, comerte a ti mismo. Creo que cuando eres escritor y cualquier tipo de oficio creativo, si delegas parte de tu proceso creativo a una IA, en este caso, es algo que no estás haciendo tú, ¿no? Es algo que no estás desarrollando tú, es algo en lo que no te estás esforzando tú, son problemas que no estás resolviendo tú y todo eso se traduce en que tu habilidad antes de emprender la obra y después de terminarla es la misma. Y eso creo que no puede ser eh, un escenario más desfavorable y más triste para un creativo que antes de empezar algo y después de terminarlo sea la misma persona y no haya aprendido nada. Es como, evidentemente que hay textos de IA que han pasado filtros y tal, y no sé si concursos literarios y cosas así, pero que eso es irrelevante. Porque te digo que evidentemente que es capaz de hacer buenos textos con una guía humana de momento y que puede engañar analistas y tal, pero la literatura no va solo de un producto realmente. La literatura va de un, y eso, toda una teoría estética que se llama teoría estética de la, perdón, estética de la recepción, que es todo el proceso que envuelve el acto literario y esa recepción. Y lo que pasa, y lo que yo estoy notando, y creo que es algo general, es que cuando la gente se da cuenta de que es algo hecho artificialmente por una IA, rompe con ese texto. Se acaba la conversación. Como en plan, hay como un sentido de me han engañado, ¿sabes? Hay una traición. Y entonces ese pacto de credibilidad y ese pacto literario se rompe. Entonces creo que es más complejo que, por una parte, el escritor no se está desarrollando a sí mismo, es la misma persona antes que después de terminarlo. Por otra parte, el producto está ahí, pero no hay una trascendencia, porque se niega esa conversación literaria. Entonces es complicado. No, 100%, o sea, voy a ser muy repetitivo con esto, pero vuelvo al concepto y estoy contigo de herramienta, ¿no? Yo creo que para todo lo que acompaña, sí que es verdad que ahora
que tampoco sé por ejemplo, en el mundo de la ciencia ficción, recuerdo haber escrito incluso manuscrito, ¿no? A mano, algún ensayo y luego pasarlo a máquina, una vieja Olimpia que todavía está por aquí, por casa, ahí cogiendo polvo ahora mismo. No sé si tanto para ciencia ficción, pero es verdad que, por ejemplo, yo para divulgación, algo que seguramente me hubiera ahorrado tiempo en la parte de investigar, organizar, sistematizar, revisar fuentes, buscar fuentes, un montón de historias. Vamos, para eso, como anillo al dedo, o sea, te ahorra tiempo, pero por otro lado es verdad que a veces, y ahí voy rápido para también conocer, me gustaría friquear y conocer tu opinión también, a veces en ese proceso de investigación lento, también se descubren cosas que están guapas o que te llevan a otro camino, que a lo mejor te cambian hasta la perspectiva, ¿no? Y creo que como que nos estamos acostumbrando a, oye, dame esto, o mejórame 10 ideas sobre esto, búscame fuentes de no sé qué, ¿no? Y como que hace un trabajo con una analítica de la leche tan potente que lo que dices tú, rompe la conversación ahí también, ¿no? Y ya te quedas y dices, hostia, pues ya me lo dio, ¿no? Y de ahí como que lo vas uniendo todo y unas par de piecitas que antes a lo mejor te llevaban días y en esos días tú procesabas y dices, hostia, y si en lugar de tirar por aquí, ¿no? El reposo, ¿no? Tirara por allí, si ahora me de buscar esto, buscar a lo otro, ¿no? Y creo que eso también, intentar hacer como una combinación de usar la IA, usar búsqueda tradicional o intentar darle como ese reposo a lo que buscamos con la IA, no simplemente buscarlo, echarle una horita, coger lo que nos escupe y procesarlo un poco y con eso ya tengo, venga, voy a empezar a tirar. Yo creo que es importante también, ¿no? Y entiendo que en ciencia ficción es brutalmente más importante. Yo ahora mismo estoy con la novela nueva en un proceso de documentación científico, precisamente, porque a mí, aunque yo escriba, por ejemplo, esa de Caminos de Vuelta, realmente es fantasía. Yo le llamo fantasía ciencia ficcionada. Pues es como que todo se soporta por ciencia ficción, por ciencia realmente. Esos portales interdimensionales tienen un soporte científico detrás. No es, vino un mago y la abrió, sino que ahí utilizo teorías que están o son especulativas al menos o están avaladas por la física para soportar mi sistema mágico, ¿no? Entonces, pues ahora mismo estoy en un proceso de documentación y tal. Entonces, he pensado también lo que has dicho de decir, tío, pero vale, esto me está dando la respuesta ya, pero me está negando ciertos descubrimientos que iba a hacer por mí mismo, ciertas conexiones que se iban a dar en el proceso y tal. Y al final es eso, es algo que tienes que negociar, como decir el coste de oportunidad, ¿no? Si yo estoy dedicando tanto tiempo a buscar bibliografía que podría estar haciendo en otro momento. También es una cuestión de los males de la productividad, llevarlos a la literatura, pues tampoco es demasiado positivo, ¿no? Pero bueno, que te digo que hay ciertas cosas que creo que siguen siendo valiosas de hacer esas investigaciones sin IA. Más que nada porque la IA no ha registrado toda la bibliografía humana. O sea, antes lo que te iba a decir es, antes, si tú querías bibliografía de algo, al menos yo lo que he hecho toda la vida, es me voy a mis profesores, los que fueron mis profesores de la universidad, y les digo, mira, estoy investigando este rollo, ¿qué bibliografía me puedes dar? ¿Sabes? ¿Dónde puedo encontrar bibliografía? Pues todavía la IA no maneja todos esos, ¿qué te digo? Todos esos puntos finales, ¿no? Esas publicaciones, toda esa bibliografía del mundo. Y todavía hay cierto conocimiento y ciertas conexiones que se dan fuera de lo artificial, que siguen siendo esos catedráticos, esos doctores que están por ahí, que sí, ellos sí están, su creatividad también, su valor de eso que decíamos antes de terminar el proceso y después de terminarlo, de ser diferentes, eso es una creatividad que ellos sí necesitan en su trabajo. Nosotros los escritores tampoco es tan vital, ¿no? Por eso que está ahí como en un limbo, eso de utilizarla ya como documentación, pues eso, agilizarte el proceso y como no eres historiador, no eres ese tipo de profesiones, no te estás coartando tanto desde mi perspectiva, ¿verdad? Claro, porque ahí también creo que es súper interesante esa parte de lo que acabas de decir, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, mi pareja está muy vinculada al mundo de las arte, ella es ilustradora, ¿vale? Ah, mira. Es otro proceso que ¿Qué acabo ilustra de... ella, por cierto? Eso no lo ¿Cómo? sabía.
¿Qué ilustra? ¿Qué tipo de cosas ilustra? Hace ilustraciones, Rebeca de Wright, con Z. Si la ¿Cómo me quieres lo buscar pasas, por ahí, por favor? a un Sí, sí. momento de promoción. Ilustra momentos de ella. Tiene una ilustración así. Sí, ahora ilustra en digital, pero si le diéramos al mundo real es como una ilustración en estilo acuarela, con mucho color y tal. De hecho, ella empezó haciéndolo en acuarela, ¿no? En No lo acuarela, hacía vale. en físico y tal. Y ahora, pues bueno, con toda la evolución del digital, pues allá con la tablet y dándole caña, ¿no? Y es verdad que hay como unos procesos más vinculados con esa parte de la creatividad, de desvincular un poco con la productividad, con procesos, con, ¿no? A veces está más ordenada en el caos, creo, ¿no? Por así decirlo, en ese sentido, porque el proceso creativo requiere cierto caos, ¿no? En estar pensando, flipando, fluyendo, este tipo de cosas, ¿no? Y es verdad lo que tú decías, ¿no? ¿Hasta qué punto? Que después, evidentemente, pues habrá que sacar novelas o habrá que sacar libros, pues porque hay que comer y salvo que tengas un bestseller que ya te permita estar asentado y estar tranquilo y tal, hay que tener como un balance, ¿no? Pero hasta qué punto a lo mejor ese exceso de sistematización, de productividad y de tal, también puede hacer lo que hablábamos, igual que hablábamos antes, ¿no? De que cuando estás en un entorno y lo que estás escuchando en tu cabeza suena de la leche y tal, ¿hasta qué punto por intentar ser más productivo? Imagino que a muchos de estos autores bestsellers de bolsillo y tal, será les habrá pasado, no terminas de escribir tu obra o tus Lo obras, que... ¿no? Pero al mismo tiempo, y con esto ya te tiro la papa caliente así, en plan un poco cabroncete, pero bueno, y al mismo tiempo, ¿hasta qué punto te puedes estar tú explayando en tu obra sin que aquello se te vaya de madre y te pase Sí, 7 años para publicar un sí, libro, ¿no? claro. O sea, realmente creo que cada uno decide qué escritor quiere ser. Y cada uno decide que cualquier oficio que esté llevando, ¿no? El escritor de bestseller de bolsillo ha decidido ser escritor de bestseller de bolsillo, realmente. Y Tolkien, que tardó 13 años en escribir El Señor de los Anillos, también decidió ser ese tipo de escritor, ¿no? O sea, creo que es lícito las dos cosas. No estoy diciendo Tolkien es el bueno y el escritor de bolsillo es el malo. O sea, son caminos diferentes y son maneras de nutrir a la literatura desde diferentes perspectivas. Las dos, te diría que igualmente válidas. ¿No? No hay por qué poner una por encima de otra, ¿no? Pero igual que hay, si lees El Señor de los Anillos, hay un preciosismo ahí. Empieza como, se nota que Tolkien como que está enamorado de su mundo a un nivel brutal, a un nivel de decir, te lo voy a entregar así como si fuera un hijo, ¿sabes? Eh, y hay un detenimiento y ese tipo de cosas. Y eso, si un escritor está pensando en la productividad, en el efecto, en tal, no puede parir una obra así, porque es incompatible con el modelo que ha elegido él, con el escritor que ha elegido ser él. Así que son caminos, ¿sabes? Y lo bueno es que mientras un escritor sea consciente de lo que está haciendo, eso en literatura debería ser la piedra angular de todo, ¿no? Cuando estás escribiendo, ¿por qué estoy escribiendo esto así? Y poder darte una respuesta a ti mismo honesta de por qué lo estás haciendo, pues también en macro, ¿por qué estoy haciendo mi carrera de escritura así? Mientras esa respuesta sea consciente y sea honesta contigo mismo, para adelante, escribe como yo. Y voy a aprovechar, antes No, no, sí. de Ahora, enredarnos más, que está mi querido ahí Enrique Delgado, que acaba dale, de dale. comentar un párrafo. No lo he leído, así que lo voy a leer en alto ahora. Dale, Usar dale, sí, la sí, sí. IA como herramienta de búsqueda es buena, pero el estilo analógico es mejor. Leer, empaparte las manos con la profundidad de las grandes mentes, es mi forma de verlo. Aprender investigando y leyendo con lo tangible genera una apertura de pensamiento crítico, así lo veo. Y totalmente, creo que sí, ¿sabes? Como que son procesos diferentes y al final entra dentro de esa esfera de la ideación. Por ejemplo, para ti, Enrique, como que es valioso esas conexiones que se crean durante la investigación detenida, eso de conexiones más, más lentas, ¿no? Pues es parte de tu proceso creativo, sigue haciéndolo así. No, no, 100%. Y cada vez creo que dentro de este mundo tan digitalizado, vamos a volver a cosas más analógicas, vamos a volver más al papel, a escribir más en papel, a leer más en papel.
y este tipo de cosas, ¿no? Y perdona, que estaba aquí porque no sé por qué carajo me estaban como petardeando un montón los auriculares y estaba a punto de decirte, perdona, creo que era un fallo porque desconecté y conecté una cosa y creo que me estaban haciendo aquí interferencia porque te iba a decir, joder, Samu, a ver si se estaba escuchando mal porque estaba escuchándolo fatal, pero al mismo tiempo te estaba prestando atención y no quería cortarte cosas del directo. ¿Tú me escuchas bien ahora? Sí, no, pero era cosa de mis auriculares, ¿eh? Porque estaba haciendo como un petardeo súper raro. Y te iba a decir que esa parte del proceso creativo, ¿no? Hace poco también, yo soy mucho de ponerme podcast también, cuando necesito pensar y tal, no, pero cuando salgo a correr me pongo podcast o salgo Eso te iba a paseo preguntar. por aquí. Sí, cuando sales a correr, ¿siempre escuchas podcast? No, siempre no. Aparte, tengo los típicos auriculares que tengo el botoncito este de pausa rápida y porque no voy con estos, voy con unos de estos que son abiertos para poder escuchar también y No tampoco pegarte darme una hostia, una hostia y tal. Y cuando empiezo ahí a fliparlo un poquito, paro y me quedo con los sonidos que tengo alrededor y todo esto. Pero a veces sí aprovecho porque como entreno bastante a la semana, pues a lo mejor me puedo mucho consumir tiempo, ¿no? 10 horas de podcast a la semana o algo así, Flipa. ¿no? Y es el momento que tengo además porque yo no puedo escuchar un podcast y currar al mismo tiempo. Eso sí que como tengo curro de foco, hay gente que es capaz. Yo sí es algo así más de diseño, ahora un poco más tal, si ahora como tenga que concentrarme en algo, yo si escucho el podcast. Ahí para eso sí que soy, no sé si sonará un poco raro o lo que sea, pero ahí soy lo que dicen de los hombres esto, ¿no? De que solo podemos tener foco en una cosa. Pues, escuchando podcast, seguro, o sea, pero seguro. Y venía una reflexión que escuchaba hace poco de un podcast hablando de una conversación, creo que era entre Robert Stewart y Bob Dylan, ¿no? Como que hablaban de esto del proceso creativo y como que uno le preguntaba a Dylan, creo que a Stewart, que cuánto tiempo había tardado en escribir una canción, ¿no? Y creo que Stewart le decía 7 años o algo así. Y Stewart le preguntaba, una de estas famosas, Knocking on Heaven Door, una de estas de Dylan, que cuánto había tardado y dijo, no, 13 minutos, ¿no? Que a veces también esto del proceso creativo depende de cómo te pille de inspirado, la facilidad que tengas, ¿no? A veces también hay gente que puede sacar, me lo invento, no lo sé si es posible, no, yo que sé, 10 buenos libros en un año, pero porque hay gente que sabe de lo que escribe, es muy buena en lo que escribe, se le da muy fácil y no todos serán cuatrilogías o 6 libros estilo el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces también depende un poco de dónde te compares y de con quién te compares, ¿vale? Y dale, Samu, por favor. No, nada. Sí, a Enrique Delgado dijo por aquí, se empiezan a descubrir patrones, es lo que me gusta, hablando de la investigación. Es que realmente la investigación y la ciencia es creatividad también. Y que la matemática es creatividad. O sea, esa gente que de repente descubre una ley de la física, ¿de dónde coño viene eso? Eso es creatividad, Claro. es de unir cosas, crear patrones, unir ideas que aparentemente están separadas y al fusionarlas das con esa pieza que falta. La creatividad, por eso como que se dice mucho que la inteligencia artificial lo que le falta para ser una inteligencia artificial general, pues sería eso, ¿no? Como ser capaz de creatividad, ser capaz de unir esos puntos que no necesariamente están conectados y crear algo nuevo. 100%. A mí, por ejemplo, me ha pasado en Dando Tecla de tener incluso, yo qué sé, no programado, pero sí configurado lo que voy a escribir para este domingo y tal y no sé qué, y que me pase cualquier historia hoy. De hecho, ya he tenido algo redactado y me ha pasado algo el sábado por la mañana y he dicho, no, que esto tengo que escribir algo acerca de esto y cambio, o me aguardo el otro si, Otro que día. suelen ser cosas así como dicen evergreen, ¿no? Que no caducan y todo esto y tal, me lo guardo para más adelante porque al final lo que te pasa en tu vida en el día a día, el contexto condiciona. Y entiendo que, por ejemplo, a ti te habrá pasado, no sé si te habrá pasado, por ejemplo, con Al otro lado del alba o yo, perdón, soy fatal para los El nombres, ¿cómo se paraíso llama de el los leves. segundo? El paraíso de los leves. El paraíso de los leves, que muchos personajes que a lo mejor utilizas para la novela están influenciados por alguien que conoces en la vida real, por la manera de ser, las características de esa persona o lo que sea. O no lo sé, pero entiendo que siempre influye, ¿no? No. Vale, yo me voy, bueno, hasta luego. No, o sea, depende de cada persona, ¿no? Pero justo, si me dejas un segundo hasta te digo con quién estuve hablando de esto, hace 5 minutos antes de entrar en el live, con Javier Naveda, con Javier Naveda. Justo preguntó, mentira, no es este, es otro. Pues este, sí, creo que es este. Preguntó que eso, si utilizas gente de tu entorno para convertirlo en personajes, ¿no?
Porque hay como Como una... si te inspiras, ¿no? En ese sentido. Sí, porque hay es como un gran dilema en la literatura que es lo de escribir de alguien que no quiere ser escrito, ¿sabes? Como contar la historia de alguien que no te pertenece realmente, que tú la sabes porque estuviste ahí como Ujú. testigo de su vida, lo que sea. O pasa también con exparejas y cosas así, ¿no? Como contar lo que pasó y tal. Eh, ¿Hasta qué punto te pertenece esa historia solo a ti? Pues como que hay un dilema en literatura de eso, ¿no? Y justo hablábamos de lo que acabas de decir, de eso de utilizar gente de tu entorno para convertirla en personaje, ¿no? Dramatizar a alguien. Y yo personalmente no lo hago. Y si lo hago, tiene que venir Freud y decirme en qué parte del inconsciente está trabajando para hacer eso. Pero lo que sí hago es detalles de personas, por eso un personaje. Pero no es esa persona, sino algo que le he visto hacer, o un gesto, o una manía, o cosas así como muy sutiles y que no afectan a la persona, ni la exponen de ninguna manera, pero le dan vida a un personaje. ¿Sabes? No sé, un personaje de Antes de rendir el alma, que es una serie de ficción en Miradero, la serie de ficción más larga que tiene ya 70.000 palabras, no, mentira, 90.000 palabras, una cosa así. Hostia. eh, Tiene más que el libro ese que tienes ahí, pues tiene más palabras ya que ese libro. Pues hay un personaje que cuando se acuesta, está recién divorciada y se acuesta en el margen más pegadito a la cama, como que todavía tiene ese recuerdo de tengo una mala relación contigo, no quiero ni siquiera tocarte, ¿sabes? Está como, y Ujú. todavía ya se han divorciado y ella sigue durmiendo en el filo de la cama a punto de caerse, ¿no? Pues eso realmente yo lo vi no en mi experiencia personal, yo no me he divorciado ni nada de eso, ni me he casado. Estamos Ojo, obligados a divorciarnos. ahí queda el dato No para sé lo que sea, pero ahí queda, por si acaso podemos, ahora como están los Substack Deluxe, esto igual hacen uno de No, pareja, no, hombre, no, ¿no? sí, No le tengo viene a pareja, tu hermano. pero no, no me he casado. Eh, pues te decía que no me ha pasado a mí personalmente de verlo, una persona a mi lado, qué tal, pero sí, eso es algo que le sucedía a alguien de mi vida, ¿no? Y pues, con cariño y con respeto lo cogí y digo, esto es literario, esto está expresando muchas cosas. Mm. Mm. Sí, yo creo que al final de todas maneras también, hasta qué punto somos conscientes o el inconsciente hace que metamos situaciones que hemos vivido, que a lo mejor a veces ni siquiera las recordamos con total claridad o que pueden influir determinados comportamientos, palabras, historias, cosas que metemos, ¿no? Ahora que decías eso de utilizar cosas, eh, ay, se me queda el libro, se me queda el título del que me estoy leyendo ahora, te digo que estoy fatal, pero por ejemplo, hace ya unos meses me recomendaron una, no sé si la has leído, es una novela que creo que está algo ficcionada, pero creo que es bastante real, de Juan Vila, que se llama Tan Ajá. difícil como raro. Vale, me lo Mm, recomendaron porque vale. es como bastante dura y el tío escribe una historia real que vivió con amigos con una situación que acaba muy, 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 muy mal. Y entiendo que no, que cuando te tienes que poner a escribir Mm, con ese tipo de situaciones en las que tú no solo las has vivido, sino que has sido partícipe y que le pasa algo muy, mm, muy complejo y muy complicado a un buen amigo tuyo, yo creo que tiene que ser un proceso de escritura muy complicado, ¿no? Cuando hay esa implicación sentimental, emocional, etcétera, etcétera. Hostias, tanto para medir bien lo que vas a decir como para aventurarte a hacerlo más gráfico, lo que, no, como para escribirlo, no voy a decir con la calidad, como para escribirlo de la manera que tú quieres que la persona que lo está leyendo lo mm. interprete, no sé, como tú quieras, porque no hay ni un bien ni un mal, ¿no? Pero que esa Claro. interpretación siempre puede estar sesgada según el tipo de óptica que quieras tomar, ¿no? Total. Y no solo eso, sino, y esto conecta por casualidad con también lo que decíamos antes de Becker, de eso de tener el sentimiento, aislarlo y escribirlo luego, no escribirlo ahora cuando estás en ese paroxismo de exaltación de ese sentimiento. Y mientras lo decías, me acordé de eso, de la historia esta de una historia compartida, tal, la cuenta que pasa, me imagino que pasa algo dramático en esa historia. Eh, Hay un libro que se llama Matadero 5 que en la Segunda Guerra Mundial, Dresde la bombardearon hasta dejarla llana, o sea, la dejaron planita, 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 ¿no? Y es la historia de unos soldados estadounidenses, prisioneros de guerra, que estaban en Dresde y por movidas estaban en un búnker, alerta antiaérea, tal, no sé, ataque aéreo, tal,
Se metieron en el búnker, cuando salieron no había nadie ahí, ¿no? Y esto, la historia de, imagínate, sus soldados, ¿tal? Pues que se encuentran con eso y toda la cantidad de mierda que habrán visto ahí, y emocionalmente de ahí no sales para nunca, ¿no? Y el tipo, para escribirlo, lo convierte en fantasía. Lo convierte como que ese personaje puede viajar en el tiempo y empieza a ver unos aliens y un rollo. Para poder contar esa historia, se tiene que separar, porque dice, es que no hay una manera posible de que yo pueda escribir de esto después del trauma inmenso de, ¿no? Como que Claro. uno también tiene que buscar esa distancia con el texto para que el texto no te coma, para que tus traumas no te coman, ¿no? Y tu emoción no te coma. Sí, claro, y sobre todo también entiendo que cuando, bueno, que aquí podríamos abrir melonacos y te iba a decir que se me está yendo el tiempo Hostia, rapidísimo, pero que llevamos ya una estamos hora, tú. ahí casi, casi, sí, sí, sí. Que, que al final también, que no sé si, es que todo es tan relativo, tío, perdón, estoy filosofando aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto también cuando escribes, yo porque suelo ser más de, soy más de team sin filtros, ¿no? Si tengo que elegir, yo escribo lo que me parece y la persona del otro lado que interpreta lo que quiere interpretar, ¿no? Que yo sé que tú en Miradero también eres un poco así, como más ese 100%. estilo de escritura más gamberrete y todo esto y tal, ¿no? Y en las novelas, en cierta medida, por lo menos con Al otro lado del alba también, ¿no? Pero claro, a veces es verdad que cuando ya tienes un tema más editorial, entiendo que no solo tienes que pensar en lo que tú quieres escribir, sino también, entre comillas, un poco para quién estás escribiendo y llegar como una especie de punto intermedio para tú tampoco pasarte de frenar, ¿no? Para no hacerte un risto, ¿no? Salvando las diferencias, una historia así. Entonces, claro, ¿hasta qué punto también en ese tipo de cosas sobreexponerte emocionalmente no es perjudicial también para el propio libro? Que si es algo que tú quieres sacar porque te lo quieres sacar de encima, guay, pero si tienes intención de que aquello llegue, tienes que Sí, conectar, ¿no? que te digo, me hace pensar en Mortal y Rosa, que es uno de mis libros favoritos, si no mi libro favorito, de Paco Umbral. Que es un libro que empieza pues, como si fuera la versión de lo que tú y yo hacemos, pero elevada al nivel literario de Paco Umbral, ¿no? Está como escribiendo unas reflexiones sin mucha trascendencia, sino está como, casi parece que está como probando el texto o algo. Y durante el proceso se muere su hijo, el proceso de escritura de ese libro, y el libro cambia. El libro empieza a hablar de ese duelo y de esa enfermedad del niño y todo ese rollo, ¿no? Y esa muerte y tal. Entonces, Paco Umbral se está desnudando emocionalmente ahí de una manera espectacular. O sea, no puedes desnudarte más que hablando, transitando la muerte de tu hijo literariamente. Y el lector lo sabe, ¿no? Entonces, hay un punto de contacto entre lo que es literariamente atractivo, porque realmente haya muerto el hijo o no, es una obra maestra y es brutal, es mi libro favorito, o sea, es como inmenso ese libro, es grandísimo. No lo he leído, me lo voy a apuntar. A punto, sí, de verdad, de corazón, No, 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 que no lo he leído, o sea, honestidad mm, 100%. sí, claro, claro, pero que si tienes la oportunidad, léelo porque es de verdad una clase magistral. Pues te estaba diciendo que hay un punto de unión donde lo emocional, que para eso, para Paco Umbral, pues habrá sido una especie de catarsis, una especie de sobrellevar el duelo y tal, ¿no? Pero a la vez creas una de las obras de la literatura española más conseguidas hombre, del siglo pasado, sin lugar a dudas. Y de la historia de la literatura de España, pues probablemente también. Eh, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues me imagino que será la calidad literaria de quien lo escriba, ¿no? O sea, Paco Umbral, si se desnuda o no se desnuda, va a crear una obra de la hostia. Iván. Yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, que depende de quiénes sean las manos. La Claro, emoción influye, pero también influye el oficio, ¿no? claro. Sí, sí, aparte, es lo que tú dices, ¿no? Cómo retransforma la obra ese proceso, ¿no? Igual sin ese trauma, que seguramente afirmaría 1000 veces que hubiera sido un libro de mierda haber vivido ese trauma de perder a un hijo, ¿no? Pero como incluso ese tipo de cosas pueden hacer que la obra sea, ¿no? Esa catarsis o llegar a ese punto espectacular. Pues yo creo, Samu, que aparte hemos hecho como dos recomendaciones de dos libros que nos han marcado con temas un Sí. poco traumáticos y hablando de temas traumáticos voy a sacar un poco el humor
que la comedia también es como una parte así para romper con las cosas y pega muy bien con la escritura. Sí que me gustaría cerrar, a mí por lo menos, con la perspectiva de, aunque nos cojamos un par de minutillos más, que a mí no me importa, que yo me lo estoy pasando de la leche, de esto de, entonces, sobrevivir al arte de escribir en tiempos de la IA, le damos De- el que está ok, no después, está ok. después de una hora, vamos a hablar de la IA. Ahora No, que nos queda... hemos hablado, la hemos Hemos tocado hablado, hemos bastante, hablado. ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, sí hemos hablado. Ahí estuvo también Enrique Delgado aportando y tal. O sea que sí, sí hemos hablado, sí hemos hablado. No se puede decir que no. Pero, ¿cómo quieres cerrar esto, Carlos? yo creo que sí. O sea, a mí un tema que es delicado y yo, es verdad que he trabajado uniendo los puntos, ¿no? Volviendo siempre al discurso este de Steve Jobs, algo últimamente, el connecting the dots este que vuelo bastante. Me he dado cuenta que he trabajado como siempre en paralelo o vinculado de alguna manera al mundo del arte y la cultura, ¿no? Estuve en una época de mi Vale. vida muy vinculado con el tema del crowdfunding, que si hay alguien que sabe utilizar y exprimir el crowdfunding como si no hubiera un fucking mañana son los artistas, porque siempre han estado caninos o han tenido, por desgracia, que depender de subvenciones, financiaciones, mecenas, ¿no? Desde Da Vinci Correcto. a Miguel Ángel, a quien sea, es que siempre me hace gracia, y este melón lo voy a dejar abierto, pues no lo vamos a responder ahora ni de coña, como que siempre es ese sobrevivir, ¿no? Yo creo que al final se puede vivir del arte de escribir en tiempos de la IA. Yo creo que hay un tema interesante, y con esto ya yo me callo, que hablo muchísimo, que es Que que va, creo que por cuando loco. tú creas algo con voz, con anécdotas, con alma, que creo que es esa parte, el alma es eso que decíamos ahora, de esas vivencias, de llevar eso que tú has vivido a un texto que tú cuando lo lees empatizas, que creo que es una palabra que la IA no tiene de momento, no es empática. Tú empatizas con la historia de esa persona, con la manera de escribir de esa persona, incluso aunque no te esté contando algo, creo que los seres humanos tenemos como una especie de, no sé si de sexto sentido, de decir, hostia, esto aquí lo está tirando por algo. No sé por qué, pero esta manera de decirlo, de describirlo, de tal, me está transmitiendo algún tipo de alegría, angustia, vivencia, sea lo que sea, que la otra persona me está intentando transmitir de manera más directa o menos directa, ¿no? Entonces yo creo que mientras ese alma sea nuestra, viviremos viviremos del arte de escribir en tiempos de la IA o de los cyborgs o de lo que venga. Si ya surge alguna especie de ente, por no llamarlo IA, que sea capaz de capturar ese alma, clonarla, usarla y tal, pues ahí ya no lo sé. Ya, pero, o sea, te digo que llegado en ese punto, ¿sabes? Es que ya estamos hablando ya de eso, lo que decíamos antes de inteligencia artificial general, ¿no? Como que todas las tareas que puede hacer un humano, la puede hacer una IAG, ¿no? Una inteligencia artificial general. Creo que tampoco habría que tenerle miedo, ¿sabes? Es como si de repente tú escribes, eres un escritor español, y llega un escritor francés y dice, mira, he escrito esto. Y dice, ah, francés, no voy a leerte. ¿Sabes? Llegado a ese punto, o sea, llegado a ese punto que una IAG empieza a crear literatura original, hay que ser prudente también y como no censurar eso, ¿sabes? Como ver qué está sucediendo ahí. La literatura es literatura y esa cosa está creando literatura. Vamos a prestar atención qué está haciendo también, ¿no? Entonces, creo que la palabra supervivencia, no sé, tío. O sea, es como, porque realmente nosotros vivimos o sobrevivimos en general. En general. Una Es muy persona melón, que, ¿eh? es que te digo, son melones para no abrir ahora. De Pero, hecho, es, tía, que estás tirando un ¿cuándo? montón de cosas que me da igual 10 minutos más. Es que justo me estoy leyendo esto ahora, Oh, pues recomendadísimo. por ahí va. Por ahí va Bueno, siempre, por si tío. alguien no lo vio, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, y aquí hay un montón de reflexiones para abrirte la cabeza a Sí. meses, o sea, Es brutal. que te digo, la primera pregunta que deberíamos de partir, que no vamos a partir, porque ya estamos terminando. Quien quiera continuar esta conversación consigo mismo cuando terminamos el live, yo creo que la primera pregunta a resolver es, ¿nosotros vivimos o sobrevivimos hoy? Ajenamente a la literatura o lo que sea. ¿Vivimos o sobrevivimos? Si la respuesta es sí, la respuesta es no. Si la respuesta es sí, nosotros vivimos, ¿cuándo dejamos de sobrevivir? ¿En qué punto de la historia de la humanidad empezamos a vivir? ¿Y qué significa vivir? Creo que deberíamos partir como de ahí.
y ya, pues probablemente la respuesta de sobrevivimos en la escritura o vivimos se va a dar sola, porque no somos especiales. O sea, lo que nos pasa a los escritores le pasa al resto de la humanidad, los mismos problemas, ¿no? Y ese miedo por el trabajo y todo ese rollo que está como muy vinculado a la IA es algo general. Así que, no, deberes para la gente, Carlos. Nada más que añadir, señoría. Dejo recalco, nosotros vivimos o sobrevivimos. Yo con esto ya, como haría el famoso anuncio este, what else? Busquen por ahí que esto va a salir, seguramente ya lo conocen de sobra. Samuel Domínguez, Miradero, un servidor por aquí, Carlos Anay Suárez, con Dando Tecla. Y yo creo que no hay mejor cosas para cerrar la conversación esta de café que esa pregunta y esos deberes para casa de Samuel. Así que vamos, te la compro al 300%. Genial, Carlos, sí. Me ha encantado esta segunda conversación después de casi 2 años, tío. Y a ver si tenemos otra en algún otro momento. Si es por abrir melones, cuando quieras, aquí yo me apunté un par de preguntas que podemos abrir melones para estar un buen rato por ahí también. Vamos a dar un margen para que la gente no se canse de nosotros, pero vamos, que Muy cuando bien. quieras tener réplica o con otra cosa, sobre cosas que hemos sacado por aquí vinculado con la IA, con la escritura, con sobrevivir, con procesos creativos, con todo este tipo de historias, vamos, adelante con todo. Encantadísimo, tío. Ojalá que se Abrazo, repita. crack, y un abrazo a todos los que se Hombre, han pasado por aquí, que al final con la bobería se han pasado casi que 14, 15 personas por aquí a aguantarnos la chapa. un besito para todos. Gracias por escribir por ahí, Enrique, Dante, y todas las personas. También a la chica que hizo spam al principio Sí, de live. También un saludo para ella. un saludo para el spam. Ay, Venga, Dios. venga. Venga, chao, chao, que si no Nos nos vemos. liamos. Venga, Gracias Carlos. a todos. Un abrazo. Adiós, Chao, adiós. chao.